Buenos días amigos, bienvenidos a Ni con Dios ni con el Diablo. El día de hoy nos va a acompañar todo el programa. Vale la pena escucharlo, intercambiar ideas y conversar con él, café por medio. Ricardo Vázquez Kunze, bienvenido Ricardo, buenos días. Ricardo es un experimentado periodista, es director del portal Político, es un agudo analista, es uno de los que mejor hace uso yo diría de la ironía fina y a veces del sarcasmo grueso en sus columnas. Además, es creo en muchos sentidos, empezando por su pulcritud en el vestir, y eso es una virtud que yo siempre me prometo hacerlo, ¿no? Si te tomas en serio tienes que vestirte bien. Entonces Ricardo es de alguna manera nuestro Tom Wolfe, y espero que algún día escriba sobre la hoguera de vanidades peruana. Hay un montón, yo creo que lo superas a mucho más que en Nueva York, olvídate. Buen día Ricardo, bienvenido, gracias por estar. ¿Qué tal? ¿Cómo estás? Encantado de tenerte en el programa. Y gran amigo de Uri Ben-Ishmael, por supuesto, al cual conozco desde hace mucho tiempo y he tenido el placer de trabajar con él en varios emprendimientos periodísticos. Así es. Político, les recomiendo, amigo, aquí es un portal que deben leer, igual que Altavoz, igual que Café Viena, igual que el programa de Philip Butters, igual que este programa Modestamente, igual que el Diario Expreso. Quedan pocos espacios donde se puede encontrar un punto de vista alternativo al enfoque hegemónico, pro-gubernamental y políticamente correcto que está imperando en el mainstream. ¿Tú lo ves así, Ricardo, también? Sí, mira, yo no nos veo como competencia. Es decir, somos diferentes en el sentido de que tenemos diferentes emprendimientos y empresariales que tienen que ver con el periodismo, pero en realidad tenemos básicamente ideas similares y líneas similares. Y esas líneas, digamos, se contraponen a lo que tú dices. Yo veo con gran tristeza lo que está pasando en el periodismo nacional. Hay un monopolio, precisamente, de la corrección política. Hay un monopolio... Una dictadura, diría, efectivamente, más que monopolio. Una dictadura efectivamente, de la corrección política. Efectivamente, ¿no? Lo que tú dices es perfectamente cierto. Una tiranía, ¿no es cierto?, donde a las personas que no piensan de determinadas formas, con determinado tipo de, digamos, de arquetipos, son eliminados, noticias que son eliminadas, se tergiversa las informaciones para, digamos, sacarles un provecho a sus, digamos, posiciones. Entonces, y se ha digamos, denigrado inclusive cosas tan elementales como la información. Por ejemplo, tengo entendido que el comercio va a cambiar, digamos, el otro día estaba leyendo, va a ser que la parte digital sea por suscripción, ¿no? Entonces ellos han estado de alguna manera explicando cuáles son las virtudes de esta nueva política que van a tener de digital por suscripción. ¿Qué le interesa a un público que se quede leyendo determinada cantidad de noticias y que lo que van a privilegiar es los autores, los periodistas con nombre que dan una investigación o una información? Pero fíjate tú que, bueno, yo leo El Comercio porque todavía no es digital, porque todavía no es suscrito, pero yo no me voy a suscribir a la versión digital del Comercio, y te explico por qué. No porque tengo un prejuicio contra el comercio, porque yo podría, digamos, aceptar un medio de comunicación que piense diferente a mí, pero lo que no puedo aceptar es que me metan gato por liebre, porque entonces me siento estafado. El otro día leía el caso de Luciana León. Yo obviamente no tengo nada que ver con Luciana León, ni la voy a defender ni nada, pero la periodista que hacía el relato, ¿no es cierto?, de lo que había encontrado el fiscal en la oficina de Luciana León, me parecía tan burdo, tan tonto, que merecía un pie de página en la información general del comercio. Era, por ejemplo, encontraron tarjetas de visita. O sea, tú te puedes imaginar que un diario serio de algún país civilizado, que tenga un mínimo estándar, digamos, de pulcritud periodística, te diga que la gran noticia es que encontraron entre los grandes hallazgos tarjetas de visita que, digamos,
existen precisamente para ser repartidas en visitas, visitas, donde quiera que tú vayas. A mí me han dado 20.000 tarjetas de visita, yo he dado 20.000 tarjetas de visita, y eso pues no significa absolutamente nada. O un sobre Manila amarillo, vacío, con el nombre de alguien, era también un gran hallazgo. Entonces yo digo, si eso es la pepa de la noticia, entonces quiere decir que no había noticia. Entonces te tergiversan todo, ¿no es cierto?, para venderte una página y encima te cobran para que leas eso. Entonces, si esa va a ser la oferta digital y por eso vas a tener que pagar, prefiero no pagar. Entonces yo seguiré leyendo El Comercio para informarme hasta el día en que me tengan que obligar a suscribir. Bueno, creo que te has equivocado. Seguirás leyendo para desinformarte. Así es, efectivamente. Para desinformarte. Así es. Bueno, hay un alineamiento político, efectivamente, con el gobierno, que es, yo diría, bueno, Beto Ortiz lo ha, yo creo que el término guaripolera les ha caído a pelo. Les cae a pelo y resume en una sola palabra de manera magistral a lo que está ocurriendo. Ahora, en todas partes se cuecen habas, ¿no? Por ejemplo, o sea, los poderes se van alineando, ¿no es cierto? Cuando ven por dónde sopla. En Argentina, hace un par de días, la Corte Suprema ya le archivó 2 juicios a Cristina. Apenas ganó. Ni bien había salido. Una coincidencia, ¿no? Una coincidencia, ¿no? La eligen vicepresidenta y le archivan 2 juicios. Pero a ver, para hablar un poco, si nos da el tiempo, hablaremos de lo que está pasando en Chile y en Argentina y en Ecuador y qué sé yo. Perdón, pero en el caso del comercio, Uri, sí. Yo creo que ahí lo que ha sucedido es que, digamos, los Graña, que están recontra implicados en este asunto de Odebrecht, han vendido la línea editorial de su diario al gobierno. Es lo que yo, digamos, es mi hipótesis, ¿no? O sea, es decir, estos señores que mantenían, digamos, el control del diario a través del accionariado, se vieron afectados, estuvieron un tiempo en la cárcel, después salieron, después incluso han podido salir del país y regresar, y les han dado pues una especie de trato muy, muy satisfactorio, y curiosamente la línea del diario se ha plegado a los fiscales, a los jueces y a, digamos, al gobierno en general. Sí, yo ¿no? creo que ha habido una combinación de 2 elementos. Uno es, digamos, hablando de esta alineación, ¿no? Y con eso cambiamos el tema para no hacer periodismo de periodistas, pero creo que es eso por un lado, y por otro lado también es el tema del antes los chilenos que Piero, es decir, si la mayoría en el Congreso no hubiera sido fujimorista, así es, tienes toda la razón, ese es otro, hubiera quizás sido otro cantar, pero es, digamos, yo alguna vez escribí en una columna que el odio que la izquierda le tiene al fujimorismo es ya un odio casi metafísico, o sea, la única comparación posible que se me ocurre encontrar es literaria, es decir, el odio que tenía Hav hacia la ballena blanca, hacia Moby Dick. O sea, le quiere clavar el arpón, no importa que se muera toda la tripulación, no, que el así barco, es, efectivamente. el Pequot se hunda, no, quiere clavarle el arpón a Moby Dick. Así entonces, es, un odio metafísico lo has definido perfectamente, que ¿no? va más allá, pero en fin, no voy a defender al fujimorismo tampoco, se ha ganado a pulso lo que le está pasando. Keiko tuvo la oportunidad histórica con 73 congresistas de hacer las reformas que el Perú necesitaba, las reformas de fondo, y bueno, nunca supo digerir la derrota, igual que Hillary en Estados Unidos. Hasta ahora me robaron la elección. Bueno, la misma historia. Y siguen con lo mismo en Estados Unidos, ¿no? Entonces no supo dar vuelta a la página y perdió el tiempo en eso, y así le va, ¿no? Su padre está en la cárcel, ella está en la cárcel, el partido, no hay congreso, el partido está disgregado, en fin. Y entonces quisiera pasar al futuro, para no llorar sobre la leche derramada. En 4 meses o menos hay elección al Congreso. Digamos, la hipótesis de trabajo de la mayoría de los invitados aquí es que el 2020 se juega el futuro del Perú. En el sentido que la izquierda va a tratar de enviar sus mejores cuadros por separado para luego hacer una alianza de facto una vez instalado el Congreso, y si tienen mayoría suficiente en 2 legislaturas ordinarias tendrían tiempo de sobra para cambiar la Constitución, el régimen económico, la reelección sí. y todo lo demás. ¿Tú coincides, Ricardo, con esa
visión de que el futuro del Perú se juega no en el 2021, sino en el 2020? Sí, yo sí creo eso. Yo creo que hay de alguna manera una estrategia que de cara a la opinión pública, en la cual, bueno, el 2020 es simplemente una especie de premio consuelo, de elección complementaria no y pasajera, nada, ¿no? que no va a pasar nada, así que la gente está desinformada, bueno, lo importante viene en el 2021, pero eso no es así. Precisamente el 2020, por las características propias de la situación y digamos, de alguna manera la falta de información de la gente, que cree que es una elección complementaria de 1 año y medio para después ir a la elección real, es que estos grupos de izquierda, esa es mi hipótesis con la que comparto con otros invitados que han estado en tu programa, va a aprovechar para meter a la mayor cantidad de gente, ya sea en un partido, en 2 o en 3, y como tú mismo dices, adentro van a hacer la alianza, no necesitan hacer la alianza electoral para llegar, sino que una vez que llegan, claro, hacen la alianza adentro, pues no, o sea, eso está más que visto. Y ahí, si ellos tienen mayoría, lo que va a pasar es que se va a jugar la Constitución. La Constitución ya está pegada con babas. Bueno, sí, desde el momento que el propio presidente del Tribunal Constitucional, en declaraciones a la prensa extranjera, porque no lo quiso decir a la prensa nacional, en Expreso lo hemos publicado, le dice a los corresponsales extranjeros, bueno, pero en corto, ¿no? Sí, pues, la Constitución, todo muy bonito, pero hay una realidad en el terreno. O sea, que el presidente del máximo organismo que se supone que debe defender la Constitución admita que lo fáctico, la realidad se ha impuesto por sobre la Constitución. Que él debe defender. Porque digamos... con lo cual ya adelantó opinión. Digamos que cualquiera puede pensar eso que no sea él. Pero siendo él el presidente... ya adelantó opinión, además ponen al señor Ramos de ponente, ya sabemos lo que va a decir el señor Ramos sobre la disolución, y además se van a pronunciar probablemente después de las elecciones. La Constitución ha sido violada por Vizcarra varias veces, ¿no? Es decir, yo escribí un artículo hace un tiempo atrás, en una de las primeras veces que Vizcarra vino y se impuso al Congreso y le impuso una fecha para modificaciones constitucionales, y el Congreso iba cediendo, creyendo que modificándole 4 comas y 2 puntos, el señor se iba a sentir feliz, y después venía y le imponía otra cosa más, y entonces... Claro, la táctica del salami, ¿no? Exacto. Lo fue cortando de a poco. Así es, ¿no? Entonces, el Congreso, digamos, ha querido no quedar mal, pero ha cedido en todo lo que el presidente de la República, que en ese momento era presidente constitucional, ha querido. Ya en ese momento la Constitución estaba de alguna manera maltratada, manoseada. Y después obviamente violada cuando ha sucedido la disolución del Congreso. Entonces yo decía que era muy fácil, ¿no es cierto? Y la izquierda había tomado nota de esto, darle el soplido final como los 3 chanchitos a la casita de paja, porque la Constitución, que parecía, digamos, sólida, al final terminó siendo una choza, y cualquiera le daba un soplido y se iba cayendo el techo, se iba cayendo la pared, y lo único que falta por caerse es el capítulo económico de la Constitución. Entonces, que digamos es el corazón de la Constitución. Claro. Entonces, yo creo que la izquierda, y ahí volvemos a la pregunta, apunta precisamente a eso, ¿no? Por algo dice una constituyente, una nueva constitución, y si no es eso, va a ser simplemente esta constitución modificar el capítulo económico, con lo cual ya no va a ser la Constitución del 93. Entonces va a ser una constitución a la medida de la izquierda. Estatista, intervencionista, en fin, yo lo he resumido en ten cuidado, porque en el 2020 los rojos vienen por tu billetera y por tu alma. Porque, sí. Digamos, también está el tema de la educación, que es crucial. Totalmente, sea claro. Entonces la ideología de género probablemente sea dogma, ¿no es cierto? Que como ya lo es en varias partes del mundo, y prácticamente es una cosa revelada. Ahora, la izquierda va a enviar sus mejores cuadros. El centro y la derecha no sabemos, pero digamos... He conversado aquí en el programa con algunas personas que dicen, bueno, sí,
efectivamente yo creo que ha llegado el momento de participar, aunque sea a regañadientes, porque te metes en política y en realidad es un berenjenal, pero se necesita sangre joven del lado del centro y de la derecha, pero también se necesita gente experimentada que tenga un marco conceptual claro, que no lo encuentro en muchos jóvenes, en algunos sí, pero entonces, por ejemplo, ¿tú te animarías a participar en estas elecciones, por ejemplo? Mira, yo sí me animaría, la verdad, te digo, porque yo creo que es crucial estas elecciones de enero. Política siempre hemos hecho, porque Claro. como somos, digamos, periodistas políticos, o de que opinamos sobre política, hemos hecho política, pero no, yo nunca he hecho pues política partidaria, ni activa, ni nada de eso. Pero viendo el Congreso que hubo, y viendo el Congreso que puede existir en el 2020, yo creo que estamos en un momento en el cual o intervenimos y nos jugamos, digamos, nuestra participación ahí, o simplemente vamos a esperar a la buena de Dios que otros traten de defender el modelo, que otros traten de defender la Constitución, que otros traten de defender el capítulo económico, que otros traten de defender la educación. Y yo no sé si eso sea posible, precisamente porque no veo gente, ni en cantidad ni en calidad, que puedan asumir ese reto dentro del Congreso mismo, donde se va a definir la situación. Por las ideas, así ¿no? es, pero sí veo, por ejemplo, que la izquierda está muy bien, o sea, digamos, siempre están ellos dispersos, tienen sus peleas, pero hay gente que tiene las cosas muy claras, y una vez que están adentro, como tú mismo lo has dicho, hacen una alianza, hacen un pacto, y van a ir por la educación, van a ir por la economía, y entonces después nos vamos a tener que aguantar desde nuestras casas o escribiendo nuestros artículos. Eso ya no es suficiente. Entonces, yo, fíjate que nunca se me había pasado por la cabeza, pero yo digo, esta vez a mí sí me gustaría dar la batalla adentro. Claro. ¿No? Eso es lo que yo quisiera. Obviamente, Bueno, para eso se ojalá, necesitan ojalá, partidos. atención, partidos políticos, acá tienen un cuadro de lujo. Ojalá, Ricardo, porque efectivamente, por cierto, amigos, ustedes son testigos a lo largo de los días y las semanas de este programa. Casi todos los días menciono, aquí está en carne y hueso la persona que menciono, Ricardo Vázquez Kunze, autor de la emblemática frase "la derecha roñosa". Eso es... en el marco conceptual de que la izquierda, es decir, financia, dice, hay ONGs y hay hasta gobiernos que financian a la izquierda, financian ONGs de izquierda, centros de pensamiento de izquierda, y la derecha no se le ocurre contribuir a financiar a aquellos que están dando la batalla por las ideas y al final del día sacando la cara por la economía de mercado, por el capitalismo. Lo que pasa es que, digamos, la izquierda ha sido tan efectiva, Ricardo, en imponer esta dictadura de la corrección política, que la mayoría le da vergüenza, le da miedo decir soy de derecha. ¿Ya? Pero, a ver, ser de derecha es creer en el capitalismo. Ser de derecha es creer en el libre mercado, ¿no? Ser de derecha es creer en la libertad individual. Todo eso es y en respetar las ideas ajenas, cosa que la izquierda no hace. Así es. Ahora, efectivamente han tenido mucho éxito porque hay un gran financiamiento y eso, bueno, el mérito no le puedo quitar, en financiar ideas de izquierda que además se tiñen de, digamos, de corrección política y de que todos somos, que el mundo tiene que ser más civilizado y el progreso es una especie de... Claro. Son abanderados del progreso, que era lo mismo que decía el marxismo, claro. El buenismo, ¿no? Exactamente. Y la derecha empresarial, me refiero, los empresarios, los que digamos, los capitalistas, se podría decir de alguna manera, me causan en el Perú, sobre todo, una increíble impresión. Y es que ellos dan por sentado que aquellos que piensan, digamos, en términos de derecha, de capitalismo, de lo que hemos conversado acá, de ese tipo de ideas, tienen una especie de obligación moral gratuita con ellos, ¿no es cierto?
O sea, nosotros tenemos que ir a trabajar todos los días, a marcar tarjeta, conseguir cómo alimentar a nuestros hijos, a pagar las cuentas, y después regresamos a nuestra casa y nos ponemos en nuestra computadora a difundir los ideales de la derecha, ¿no? Es gratis para ellos. Pero ellos, o sea, me refiero a los empresarios, increíblemente, ya no solamente te dejan a ti, digamos, sino que financian a los otros. Yo he visto eso y me parece de lo más alucinante. En CADE he visto a cuánto organizador que digamos, CADE, la Conferencia Anual de Ejecutivos, contrata para organizar esto, para organizar aquello, etcétera, y todos son caviares. Todos tuitean en contra del libre mercado, del capitalismo. Y son financiados. Y son financiados. Entonces yo digo, esto es el mundo al revés. Y a la hora de publicar comunicados, por ejemplo, Expreso es un diario que por línea histórica es defensor, digamos, Expreso yo creo que representa lo que es el 98% de los peruanos, que es liberal en lo económico y conservador en todo lo demás, ¿no? Y sin embargo, a la hora de sacar algún comunicado, los empresarios publican en La República. Pero es que es increíble. Entonces, pero yo creo que hay un cuento, siempre menciono esto, se llama Romain Gary, que era el seudónimo de un escritor francés casado con Jean Sever. Los dos se suicidaron, además. Y además a Romain Gary lo acusaban, tuvo una muerte... bueno, es un paréntesis de un segundo. Lo acusaban de que escribía mal. Escribía muy bien. Y escribía muy bien. Entonces se puso un seudónimo. Claro. Y con ese seudónimo, que nadie sabía quién era el verdadero Romain Gary, ganó incluso el premio Goncourt. Sí. Y al final... Ahora no sé si Romain Gary era el seudónimo o era el nombre. Exacto, no me acuerdo. Digamos, y se suicidaron en épocas separadas. Pero Romain Gary escribió un libro de cuentos que se llama Los pájaros van a morir al Perú, que le da, es el nombre de uno de los cuentos. Pero hay otro que es el que me ha quedado muy marcado en la memoria. Bueno, hay dos. Uno no tiene, pero siempre uso la frase, es un cuento sobre un intercambio epistolar entre un oficial y una dama en el siglo XVIII, XIX, entonces evidentemente era cartas, no había WhatsApp, no había nada. Entonces se escriben cartas hasta que en un momento dado la mujer, por alguna circunstancia que no recuerdo, decide romper con él. Entonces le escribe una carta y termina diciéndole: suya eternamente, abre paréntesis, reduciendo así la eternidad a sus justas proporciones, cierra paréntesis, fulanita de tal. Genial. Pero el otro cuento es sobre un sastre judío sobreviviente del Holocausto que se va a vivir a Bolivia. E instala su taller y está ahí. Y un día caminando por la calle se encuentra con un compañero suyo del campo de concentración que lo ve caminando andrajoso por la calle. Entonces lo reconoce, lo lleva a su taller, lo baña, lo afeita. Era un muy buen sastre, le da trabajo y era una persona muy huraña, muy taciturna porque había sufrido mucho en el campo de concentración. Era, digamos, el blanco preferido del jefe del campo de concentración que lo torturaba, mató a su familia delante de él, en fin. Entonces estaba ahí en un rincón y pasa el tiempo y de repente un día lo ve llegar acicalado, sonriente, empieza a trabajar, a remendar zapatos y empieza a silbar una canción. Entonces al otro le llama la atención, piensa que hay un romance por medio, le pica la curiosidad y lo sigue a la hora que se va, y efectivamente va al mercado con una cesta y compra frutas y verduras y manjares. Entonces el otro lo sigue, ve que entra a un edificio, va a un sótano y había una ventana, entonces ve que pone el mantel y pone todos los manjares y todo, y de repente aparece un hombre que está de espaldas, se sienta ahí, y entonces el otro le sirve muy solícito y en un momento dado el hombre gira y reconoce al jefe del campo de concentración. Que estaba en Bolivia para hacerla. En Bolivia, además, ¿no? Qué raro, ¿no? Un nazi refugiado en Bolivia. Como encontrar tarjetas de visita en el despacho de un nazi en Bolivia. Entonces se queda ahí paralizado. Entonces pasa un tiempo que no sabe si son minutos, horas, y cuando sale su amigo, lo coge de las solapas, lo empuja contra la pared y le dice:
nos asesinó a nuestra familia, te torturó, nos humilló. ¿Por qué no lo matas o por lo menos lo denuncias? ¿Por qué le sirves comida? Entonces el cuento termina dice, y de las entrañas de este hombre salió una voz con un eco de 2000 años que decía: me ha prometido ser más amable la próxima vez. Bueno, esa seguramente es la promesa que le hacen los izquierdistas a los capitalistas. Entonces la derecha peruana cree que la izquierda va a ser más amable la próxima vez. Nunca van a ser más amable. Yo creo que esta vez va a ser menos amable que nunca. ¿No así es cierto? Sobre todo porque en el mundo están menos amables que nunca. Vamos a hablar del mundo en unos minutos. Nos vamos a un pequeño corte, amigos. Un par de minutos y regresamos con Ricardo Vázquez Kunze en Ni con Dios ni con el Diablo. Regresamos, gracias. Amigos, estamos de vuelta en Ni con Dios ni con el Diablo. En el segundo bloque nos acompaña Ricardo Vázquez Kunze. Antes de hablar un poco del panorama global o si quieres regional, para enlazar con Ricardo con lo que estábamos hablando de este congreso, que si la derecha no se pone, la derecha roñosa no se pone las pilas. Ahí quería antes de hablar un pequeño paréntesis. En realidad estuvo aquí Ramiro Prealé, el hijo del dirigente histórico de la Ramiro Prealé. Ramiro sostiene que en realidad en el Perú lo que hay es capitalismo de migotes, mercantilismo. Él lo calcula en un 80% y una pequeña isla de mercado de 20%. Creo que él incluso llegó a decir 90-10. 90 capitalismo. Ponía el ejemplo, por ejemplo, haz la prueba de importar una medicina o un frasco de vitaminas que cuesta 50 veces menos en Alemania por Amazon y no puedes. ¿Por qué? Porque los laboratorios te ponen barreras de acceso, los bancos te ponen barreras, o sea, no hay realmente una real economía de mercado. No obstante... Bueno, será por eso que no les interesa tanto... Claro, porque al final con el Estado, ¿no? Exacto. Pero el Estado rojo no va a negociar con ellos, eso es lo que no saben. Pero bueno, el punto era que aún con un 10 o 20% de mercado, en 2 décadas, millones de peruanos han logrado salir de la pobreza. Entonces el argumento es no que el modelo está fallando, sino que hay poco mercado, al contrario, o sea, debería haber más mercado para que más millones de peruanos salgan de la pobreza, ¿no es cierto? Y mientras más se integren al mercado, más prosperidad, más productividad, efectivamente. Y esa eso es la va idea. en contra de todos los postulados de la izquierda que ama tanto a los pobres que los crea por millones. Sí. Cierro el paréntesis. Pero bueno, esa izquierda que corremos el riesgo de que tenga mayoría en el Congreso, que modifique la Constitución, todo lo que hablamos. ¿Cómo crees que lo vea Vizcarra? ¿Vizcarra es el Kerensky en este momento? Creo que estamos tú y yo de acuerdo en que nadie hace lo que se ha hecho para quedarse un año más. Así es, en eso coincido contigo. Yo creo que este señor, que hoy es un dictador, y a mí me dicen, pero no es un dictador, pues ¿cómo va a ser un dictador? No hay tanques en la calle. Bueno, no hay necesidad de tanques en la calle. Tomas una foto con todos los comandantes generales y eso reemplazó al tanque. Y el señor, digamos, todos los días dicta decretos de urgencia y decretos supremos y no tiene ningún contrapeso ni control alguno. Entonces, sí, pues eso es un dictador. Tampoco hay policía en los medios de comunicación porque no necesita haber policías. Todos están alineados sin necesidad, son como ovejas que van detrás del perro, digamos, del perro ovejero. Entonces, ¿para qué vas a necesitar? Entonces, pero lo que tú dices es cierto. Nadie hace esto para digamos, irse en un año y medio y hacer de Cincinato. ¿No es cierto? El dictador romano que le dieron la dictadura para que salve Roma y después se fue a arar sus campos y ahí terminó su vida civil, ¿no? Entonces, este señor, estoy seguro que en este periodo, en este congreso del 2020, que por eso ambos coincidimos en que es fundamental participar y ponerle sumo ojo, va a tratar de modificar la Constitución, entre otras cosas, para reelegirse.
No, o sea, eso de que no me voy a reelegir, que soy desprendido, ya se lo conocemos a Susana Villarán. Dijo exactamente lo mismo, ¿no es cierto? Y terminó postulando para la reelección y después terminó de candidata en el Partido Nacionalista, ¿no? Que aparentemente era su némesis. Entonces, por la violación de derechos humanos y no sé. Pero, en fin, eso no importa. O sea, lo que importa acá es que yo creo que el señor va a hacer todo lo que esté a su alcance para reelegirse. Ahora, hay varias, digamos, te dicen a ti, ¿no? O nos dicen. Pero el señor, ¿cómo se va a reelegir si no tiene partido? ¿No? Es decir, sí es desprendido. ¿Dónde está el dictador si él no está postulando ningún partido suyo que lo defienda, que lo represente en el Congreso? Es que no lo necesita, porque yo tengo la hipótesis, y esas son cosas que uno como periodista va sabiendo, ¿no es cierto? Obviamente no lo puede confirmar, pero sí va escuchando y va dando... Lo sientes en tus huesos, como dicen los ingleses. Lo sientes y tienes información al respecto, sí. Que de Palacio llaman a un grupo de personas y le dicen, oye, ¿por qué no postulas? Nosotros te ayudamos y te pagamos la campaña y te bancamos, etcétera. Y bueno, la persona dice, pero ¿y por dónde voy a postular? No sé, pues postula por este partido que tiene inscripción. Ya, ok. Y llaman a otros y le dicen lo mismo y le dicen, postula por este otro partido que tiene inscripción y postula por este otro que tiene inscripción. Entonces van armando, ¿no es cierto?, con cada bancadita de esos partidos que tienen inscripción, un grupito que es un grupito palaciego, el cual Palacio, de alguna manera, y esto es una hipótesis, financia o le financiará la campaña y los pondrá en el Congreso. Entonces, al final, por eso que el señor no va a necesitar bancada. Estaba tratando, antes de que le estallara el tema en la cara al ex premier Villanueva, estaban armando un partido político cuyo operador era la misma persona que se encargó de mover a escala nacional a la gente para que votara en el referendo sí, no, que dicho sea paso, el 99% de los que votó sí, no, le preguntas, yo he hecho esa, ¿por qué votaste sí en la primera y no? O sea, les metieron el sí, no. Bueno, ese operador estaba junto con Villanueva armando un partido político. Después ocurrió lo que ocurrió y bueno, sí tenían un plan B, que es el que tú mencionas. Bueno, y esa es la razón por la cual seguramente el señor va a tener por lo menos un respaldo considerable en el Congreso con esos grupitos que van a estar. Claro, que al final a lo mejor luego terminan quitándose la máscara y hacen una mini bancada. Bueno, lo que ha sucedido y que ya hemos visto en el Congreso que acaba de fenecer, ¿no? Entonces, todos esos argumentos por los cuales el señor Vizcarra no es un dictador, bueno, será un dictablando. Eso podría yo aceptarlo, pero que dicta decretos supremos, que no tiene ningún contrapeso, ningún control, y que está armando su propio juego, y estoy seguro que es para quedarse. Un ejecutivo que además, por las razones que fuera, tiene el apoyo de las encuestadoras, tiene el apoyo de los medios de prensa, tiene troles que están trabajando las 24 horas en 3 turnos. Y te das cuenta tú, porque para trolear a la oposición. Exacto, tú te das cuenta en el portal que yo tengo, pues de repente aparecen. Te escribe gente que tiene 2 seguidores, ¿no? Sí, y de repente aparecen de la nada y siempre te andan siguiendo lo que escribes y te andan. Y te hacen perder tiempo. Claro, ¿no? Bueno, en fin. Ahora, si se queda o no se queda, si lo sacan o no lo sacan. Eso depende, porque el señor, yo creo que, mira, hay un ADN, vamos a ponerlo así, ¿no? Un ADN cultural que es básicamente provinciano, que cree mucho en el Estado. O sea, tú vas a provincias y tú ves en cualquier región, ¿no es cierto?, sobre todo en las regiones, digamos, que son del sur, que el Estado prácticamente es una cuestión muy importante que debería intervenir, ¿no es cierto?, en la economía, en la vida social, etcétera, ¿no? Entonces, a mí no me extrañaría para nada que Vizcarra, digamos, habiendo sido gobernador del sur, en una región del sur, tenga esa concepción, o sea, no le sea ajena, ¿no es cierto? Ahora, yo creo que el señor aparte es un oportunista de primera. Entonces, en lo de Tía María, por ejemplo, ha esperado,
Primero, cuando las papas quemaban, sacó cuerpo, hemos visto el video. Le sopló la pluma. Así es. No, exacto. Ahora que tiene 75 o 70% de aprobación, ha dicho, bueno, ya yo estoy empoderado, voy a tratar de congraciarme con los mineros y porque obviamente nada se va a hacer si el señor pues no tiene contrapesos, el Ministerio de Energía y Minas no lo va a hacer técnicamente, no le va a dar la licencia, pues eso es de creer, eso es ser tonto. Entonces simplemente es con su anuencia. Y estará pensando que él puede controlarlo con la popularidad que tiene. Pero ha dejado el plan B abierto. Y el plan B lo ha dicho el ministro, el señor que tiene de primer ministro, que ha dicho que no va a haber de tía María si es que no hay una licencia social y ambiental. Claro. Entonces uno dice, ¿pero cómo? Sí, yo creo que fue por la galería. Yo creo que ayer han estado en el programa Oliver Stark, ajá, que es un especialista en minería, y César Gutiérrez, que también entiende mucho el tema. No recuerdo cuál de los dos, en cuál de los bloques, pero lo ha hecho para quedar bien con los empresarios, o sea, como diciendo, mira, yo ya cumplí, a sabiendas de que iba a haber esta oposición, pero ¿qué puedo hacer? Si mira, no tienes, ¿qué puedo hacer? Pero yo he hecho todo lo posible. Así es. Ricardo, he quedado bien contigo, Ricardo Minero. Entonces, ya los rojos se me ponen saltones, ¿qué puedo hacer? Encárgate tú ves lo que haces. Cosa que ya hizo la primera vez. Cosa que no, sí, porque les dio la licencia. Entonces, probablemente lo que ocurra, creo que era César Gutiérrez Argeles, lo que ocurre es que tiren la toalla, ¿no? Y si vas un paso más allá para bifurcarnos un poco, eso hablábamos ayer con Oliver Stark, te pones a pensar en realidad para quién trabajan todos estos antimineros, porque yo siempre pongo, ¿te acuerdas? Tambo Grande creo que se llamaba, ¿te acuerdas de esa campaña que empezó de la nada? No vas a poder comer ceviche nunca más en tu vida, no vas a poder, ¿por qué no vas a poder? Por los limones. Porque el valle donde están los limones ha venido una malvada minera china. Bueno, los chinos en una época, ahora creo que están más controlados, en una época eran depredadores totales. Pero bueno. Pero de todas maneras, por más mala que sea una empresa formal, tienes mecanismos para controlarla, ¿no? Bueno, la cuestión que se instaló esta minera, o sea, pretendió instalarse, le hicieron una campaña tal que al final dijo, no, mucho problema, me voy. Ajá. Y en ese momento en ese valle hay 5.000 mineros informales que están depredando 1.000.000 de veces más de lo que podría ser una minera formal, por más mala y capitalista que sea. Y ninguna ONG, nadie dice nada. No les interesa Madre eso. De Dios. Entonces uno se pregunta, ¿para quién están trabajando todas estas ONGs al final del día? ¿Están trabajando para los mineros ilegales? O sea, no tiene sentido. Cierro paréntesis, pero efectivamente está en el ADN, lo más probable es que llegue a un pacto, ¿no es cierto? Y que lo mantengan ahí con tarjeta amarilla. Exacto, es decir, te portas bien con nosotros porque si te desvías... sí, y lo más probable es que él mismo no se sienta muy ajeno a esas ideas, claro. ¿no? Es decir, el Estado benefactor. Recordemos lo que dijo el señor Ceballos, que funge claro. de primer ministro del dictador, que dicho ese paso tenía un póster, según dicen, del Che Guevara en su oficina, ¿no es cierto? Y postuló por la lista de PPK, es lo más gracioso del mundo, o sea, es de locos. Pero él decía que no veía con malos ojos pues que el Perú tuviese una línea aérea estatal y que el Estado interviniera en otras empresas estratégicas, o sea, él también... El concepto de empresa estratégica. Que es también pues una cosa... digamos propia de la izquierda, propia propia del siglo XIX, pues, ¿no? O sea, en fin, el señor Ceballos es también paisano del señor del señor Vizcarra. Entonces, yo no veo Claro, no él es ajeno, como tú dices. Así es. No él es ajeno, no le van a hacer ascos porque en realidad después del final del día no está mal, ¿no? No está, exacto, ellos no lo ven con malos ojos, por ponerlo de alguna manera. Se ve además en este último que todos los guaripoleros están aplaudiendo, este paquete que anunciaba o estas medidas, todo gratis, ¿no? O sea, y no hay merienda gratis, es decir, no hay.
No hay, pero todo el mundo está muy contento y claro, es políticamente incorrecto decir, oye, ¿sabes qué? No hay manera de que el seguro sea gratis. Están haciendo lo mismo que los demócratas en Estados Unidos. Pero sí. Con el New Green Deal y Medicare para todo gratis. Entonces, todo gratis. pero alguien lo tiene que pagar. O sea, pagar. Digamos, eso no, el dinero no cae del cielo, no son como los limones que salen de los árboles. Así el dinero tiene que crearse con productividad. Entonces, bueno, si no hay productividad, eso es lo que la izquierda siempre me ha fascinado, este tema de cómo una cosa tan obvia, tan sencilla, la izquierda no es capaz de entenderla o no quiere entenderla porque no le da la gana. Cuando habla de redistribuir, como si la riqueza fuera una torta que está ahí flotando claro, de la nada, ¿no es así cierto? Es y la solución es mágica, agarras la torta y la cortas de otra manera. Así es. Y entonces los pobres tienen manjares, ¿no? Y los ricos no tienen tanto manjar. Bueno, pero dicho sea paso, ese ejemplo lo puso ayer o anteayer, creo que leí una columna de la periodista Patricia del Río que le explicaba a su hijo el caso de la torta, para explicarle lo que había pasado en Chile, ¿no? Entonces, lo escribió en El Comercio. Entonces, dice exactamente lo que dices tú. Entonces, no solo es la izquierda, o sea, digamos, la izquierda ha tenido una virtud que no ha tenido la derecha, creo yo, ¿no? Que es que personas educadas, personas que de alguna manera son razonables y no son fanáticas, se hayan, digamos, tomado ese discurso y ahora lo consideren normal y se lo expliquen a sus hijos para explicarles lo que pasa en Chile, lo que puede pasar, lo que pasó en Ecuador o lo que puede pasar en esos países donde hay insatisfacción social, como en Francia, por ejemplo. Había el caso europeo, que es el caso del bienestar, de ese socialismo de bienestar, claro, el estado de bienestar. Estado de bienestar, que de alguna manera tenía que ver con el capitalismo y el socialismo, ¿no es cierto? Que es lo que te ponen estos socialistas digamos, que te quieren poner el caballo de Troya, ¿no? Te dicen, no, pero no, acá no vamos a hacer pues el comunismo como en la Unión Soviética. Veamos cómo en Europa el estado de bienestar durante tantos años, y claro, y uno dice el estado de bienestar era sacándole pues el 80%, poniendo el 80% de impuesto a las grandes fortunas, etcétera, y repartían la torta, hasta que un día China entró en el mercado. Claro, eso lo podían hacer mientras China era un país paupérrimo, entró en el mercado, tuvieron que competir con, digamos, unos chinos que comían, que trabajaban por arroz y agua, ¿no es cierto? No es cierto, porque literalmente es eso, y quebraron todas sus empresas. Y entonces, ¿dónde está? Entonces, la riqueza en algún momento se acaba. Esos países serán muy ricos, pero en algún momento, si no exportas, y si no puedes producir más, y si tienes una competencia a tan bajo precio como los chinos, ¿no es cierto? Llega el momento en que la torta termina, o sea, ya no tienes nada que repartir de torta. Claro, en realidad esa torta no existe. Esa torta se va creando todos los días en la medida que das reglas de juego claras y estables. Y hay previsibilidad y dejas que los mercados operen. Pero si estás en un país impredecible, donde quieres poner además 1 millón de reglas y de regulaciones, cuando lo que tendrías que hacer es desregular, entonces simplemente no hay torta, porque no hay las condiciones para que los empresarios se desarrollen. Es algo tan elemental que creo que todo el mundo debería entenderlo, pero claro, y efectivamente. Pero ahí hay un punto, pues, efectivamente. Yo vengo años sosteniendo que necesitamos una derecha gramsciana, ¿no es cierto? Gramsci, tú lo sabes. Así es. Yo para los nuevos oyentes, televidentes, Gramsci entendió perfectamente y tuvo ese gran debate con Lenin, ¿no es cierto? No, eso de asaltar el Palacio de Invierno, el asalto al poder por fuera no funciona. Captura el mundo de las ideas, captura el mundo de la academia, captura el mundo de los medios de comunicación, y el poder caerá como fruta madura. Gramsci, yo todos los días lo digo aquí, Gramsci si resucitase el Perú sería su paraíso, porque todas sus teorías aquí se han aplicado y todo el mundo está con esa corrección política, que ahora ya incluso ya se ha dado el siguiente paso, no solamente el tema económico, sino ya es el tema de la corrección política, la manipulación del lenguaje, ¿no es cierto? Todes,
niños y niñas, no sé, periodistas y periodistas, ¿cómo lo decimos? No sé, periodistas. Toda esa guachafería, es que ellos saben que el lenguaje es muy importante, ¿no? La CBR lo entendió. Cárceles del pueblo. Eran mazmorras inmundas. Cárceles del pueblo. Militantes, no eran terroristas. Militantes. Conflicto armado interno, ¿no es cierto? Y eso viene inclusive desde la ONU. Porque una vez Enrique Bernal... La ONU ya está capturada. A eso voy. Es decir, Gramsci ha tenido... acá sería el paraíso, pero digamos, Gramsci ha tenido un éxito internacional global, sin precedentes. Sí. O sea, la ONU está copada de mini Gramscis donde están... Totalmente. O sea, totalmente, digamos, totalmente. En realidad, sí. O sea, ¿cómo puedes concebir que Venezuela forme parte del Comité de Derechos Humanos de la Nación? Clamoroso. O sea, es clamoroso. Estuvo aquí Lucho González Posada hace unos días y decía el Perú debería retirarse hasta que saquen a Venezuela. Es inconcebible. Es que es así, ¿no? Entonces, bueno, el señor Trump tiene 20.000, digamos, fallas o se le puede acusar de 1.000 cosas, pero ha sacado a Estados Unidos de varios organismos de derechos humanos y de varios organismos de la ONU, porque precisamente eso no sirve para nada. Eso es una farsa, una pantalla. O sea, está totalmente copado precisamente porque digamos, les han lavado el cerebro en la academia. De la academia salen a las empresas o al sector público o al sector internacional, y entonces se va creando pues todo un tejido, toda una red, ¿no es cierto?, que al final termina imponiéndote el todes, el lenguaje inclusivo la ideología de género, que te dicen que no es ideología. Discúlpame, todo es ideología en este mundo. O sea, son posiciones, ¿no? Entonces, ¿o acaso qué cosa es dado? Es una revelación, cae como un tomate. Forma parte en realidad de una agenda global. Claro, así es. Forma parte de una agenda global de un plan muy específico de desnacionalización, que ese es el motivo por el cual suprimen los cursos de historia en los colegios, ¿no? Entonces aquí yo hablaba, es como una persona amnésica. Si tienes amnesia y no recuerdas si estás casado, soltero, divorciado, quiénes han sido tus padres, dónde naciste, no eres un ser humano completo. Y un país es lo mismo, si no estudias tu historia. O sea, eso es algo deliberado, los cursos de geografía, los cursos de historia. La castración de los ejércitos latinoamericanos, es decir, para que queden solamente un par, no es casualidad. Entonces, claro, a veces lo dices y dices, tú crees en los helicópteros negros y las conspiraciones. Claro, tampoco es que hay un grupo de personas que están así, no opera tampoco así tan blanco y negro, pero sí hay una confluencia de intereses. Así es, y digamos... ¿Qué es lo que está pasando ahora en la región? O sea, a mí no me parece que sea casualidad. Es decir, o sea, no es que es todo un complot, porque para que si tienes un fósforo en la mano, para que lo arrojes tiene que haber manchas de queroseno, si no van a prender. Pero tampoco es como dicen, o sea, en un extremo dicen, no, esto demuestra el fracaso del modelo. Y en otro lado dicen, es una conspiración. Yo creo que la verdad está a mitad de camino. Hay un poco de las dos cosas. Así es. Hay también una ceguera de las clases dirigentes. Totalmente. En Chile, Piñera, hay un descontento de la gente. Aparte de todo eso montado para quemar y todo, que eso revela que ahí ha habido un montaje coordinado. O sea, han quemado en simultáneo y se necesita una logística tremenda. En el número de estaciones y en el número de supermercados. Estuvo aquí, no recuerdo quién, pero me hablaba de un centenar al mismo tiempo, o sea, 100 won el mismo día. No, pues ahí hay 20 o 30 estaciones del metro enteras el mismo día, no. Pero por otro lado, el 1.000.000 y pico que salió a marchar, tampoco es que son 1.000.000 y pico que les ha lavado el cerebro del chavismo. Así es. Piñera, el primer día del estallido, se va a cenar al restaurante más exclusivo de la zona más exclusiva de Santiago por su nieto. Su esposa sale en un audio diciéndote los privilegios. Lo que quería decir es que tenemos que ser más solidarios, pero lo dijo, usó esa palabra, entonces horrible. Y luego se descubre que en un país donde te cobran un montón por los impuestos, Piñera había eludido, o sea, había encontrado los resquicios legales, las zonas grises, para no pagar impuestos como el resto. Entonces, digamos, hay fallas también, pero que hay manipulación. El Departamento de Estado ayer ha detectado la presencia de troles rusos
metidos en el tema de Chile, ojo. Ujú. Entonces yo creo que es una combinación de ambos. Dardo López Dols hablaba acá del bloque BRIC, con V, con B chica, Venezuela, Rusia, Irán y China. Claro, China tiene otra forma de operar. China le paga a ver, quiere una mina, ¿no? Entonces le paga un montón de gente, esa mina mala, eso, la mina se asusta. Entonces en ese momento viene el chino y dice, ¿sabes qué? Te compro la mina. Te compro a precio huevo, y después ya se acabó la agitación social. Y eso ha pasado aquí. Porque no los chinos son nombres. implacables, dicho sea de paso. No creen. Pero Venezuela, Rusia, e Irán, que está metido de pico y patas en Venezuela, en Bolivia y en ciertos sectores del sur del Perú, ojo, sí, o sea, no es combustión espontánea lo que está pasando, ¿no? Sí, ¿cierto? así es, ¿no? O sea, hay una confluencia de factores que además tienen que ver con la geopolítica mundial, ¿no? Es decir, esto ya es una cosa ya un poco más, ¿cómo podríamos decirlo? Para fuera de nuestro control. Fuera de nuestro control. Porque además, perdón, en el sur en realidad hay una guerra por recursos naturales, y el sur del Perú es riquísimo en recursos naturales, los recursos además del futuro, el siglo XXI, el litio, las tierras raras y toda una serie de componentes que se necesitan para los autos eléctricos, para los móviles, para los ordenadores. Así es, entonces ahí hay digamos, da que pensar, ¿no es cierto? ¿Por qué hay tanta, digamos, tanto revuelo ahí, ¿no? Y los rusos están en Venezuela. O sea, eso es innegable, porque además se exhibe a vista y paciencia, ¿no? Irán, Maduro ha viajado a Teherán. Tienen una larga presencia. Así es, ¿no? Tienen una larga presencia en Venezuela. Incluso hay clérigos que han convertido a tribus nómades que migran entre Venezuela y Colombia al Islam. En el Perú también hay conversiones al Islam. Es. Hay gente que viaja a Irán, y en Irán ciertamente no les enseñan tolerancia y amor al prójimo y moderación. Sobre todo el régimen de los ayatolás, ¿no? Así es. Entonces hay que ponerle así ojo. Así Entonces, es. Ricardo, ¿los gramscianos están ganando la batalla o todavía se puede revertir el resultado? Mira, están ganando la batalla, definitivamente. Y la derecha roñosa debería ponerse las pilas. Y la derecha roñosa debería entender que con ese tipo de personas no se puede ni jugar ni pactar. Porque, en primer lugar, son engañosos. Es decir, te van a sobar un poquito, ¿no? Al principio, pero el día que te puedan sacar lo que te quieran sacar, te lo van a sacar. Y el día que te quieran dar la puñalada, te la van a dar. Te la van a dar, y de eso puede dar fe Toledo. Así es. Humala. Así es. O sea, no hay compasión, ¿no? Entonces, los empresarios, la derecha empresarial, la derecha capitalista, que como tú bien dices, es más mercantilista que capitalista, no siempre va a poder pactar con un Estado que los beneficie, como ha sucedido con presidentes democráticos y como ha sido el caso hasta en estos últimos años. Va a haber un momento en que de repente simplemente haya un presidente, un ejecutivo que decida comenzar a expropiar. Y entonces ahí ya no va a haber... tú recuerdas que en la época de Velasco muchos empresarios le doraban la píldora, lo apoyaron, aplaudieron el golpe de Estado, porque decían que Belaúnde no hizo la reforma agraria, etcétera, etcétera, y al final terminaron expropiados después de haberle echado flores al dictador que tomó las flores, pero igualito les tomó los medios de comunicación, les quitó todas las bolicheras, en fin, hizo lo que le dio la gana. Entonces, esta gente tiene que entender que tiene que apostar por personas que en algún momento van a defenderlos, no por sus intereses, o sea, no por su billetera, sino por ideales, ¿no es cierto? Y por convicción, pero es que esos ideales y esas convicciones tienen que, así como los
comunistas, como todos estos, esta izquierda, financia universidades, financia ONGs, lo mismo tiene que hacer la derecha, porque si no, esa batalla va a estar perdida tarde o temprano, y lamentablemente, quedarán pues a la buena de Dios. Como digo yo, se tendrán que defender solos, porque ya nadie los va a defender. O sea, uno dirá, bueno... Cuando vinieron por mí, como decía el pastor Niemeyer, ya era demasiado tarde. Entonces, ¿cierto? Qué pena, pues, ¿no? Entonces, todavía están a tiempo de ver cuáles son sus verdaderos intereses, cuáles son sus verdaderos amigos, ¿no es cierto? Y tomarlo como una inversión más de sus intereses, ¿no es cierto? Y que en este caso tienen que ver ya pues no con la producción de micrófonos ni con producción de vidrio, sino con la producción de ideas. Porque las ideas languidecerán pues o las discutiremos en un café tú y yo si es que alguien no, digamos, financia este programa, o financia un espacio en un diario, o financia lo que sea que haya que financiar. En cuestión, me refiero a términos de difusión de ideas, ¿no? Así es. Bueno, ojalá que Lenin se equivoque por una vez, y la famosa frase, ¿no? Los capitalistas son tan tontos que nos venden la soga con la que los ahorcamos. Amigos, hemos llegado al final de este programa. Eso es todo por hoy. Muchas gracias, Ricardo. Ha sido un placer tenerte. El mío ha sido un placer. Regresamos el lunes en Ni con Dios ni con el Diablo. Muchas gracias.